Hasta ahora habíamos visto ese tipo de reacciones en las que decíamos que un reactivo, que podríamos llamarlo A, se combinaba con B y daba como resultado unos productos. Esto por supuesto que puede tener una estequiometría cualquiera, que de manera general podríamos indicarla como A moles de A más B moles de B, que producen C moles de C más D moles de D. Se podría indicar una reacción general. Cuando se está planteando la reacción de esta manera, lo que decimos es que los productos se transforman en reactivos, lo que estamos diciendo es que los reactivos se convierten en productos, ¿cierto? Entonces estamos indicando justamente que está ocurriendo aquí esto en una reacción. Sin embargo, la mayoría de las reacciones no ocurren de esta manera, no ocurren completamente en una sola dirección, sino que los reactivos se van transformando en productos y a su vez los productos van retornando a reactivos. Y de esta manera se indica. Lo que podemos entender cuando encontramos una reacción química en la que se está indicando este proceso entre reactivos y productos, podemos entender que se refiere a reacciones reversibles. Entonces esa será la primera característica que se tenga, ¿cierto? Las reacciones en equilibrio son reversibles. Esa reversibilidad de la reacción se indica con la mitad de la flecha que va en una dirección y la mitad de la flecha que va en la otra dirección. Una reacción en equilibrio entonces tiene la condición de que no llega a completarse, no hay una transformación completa, porque las especies irán de un lado a otro, en unos momentos estarán en reactivos, en otros momentos estarán en productos, porque si bien el equilibrio químico cumple con la condición del equilibrio en tanto de llegar a su estado energético más estable, la diferencia que tiene con el equilibrio físico es que este es un equilibrio dinámico. Vamos a ver cómo podríamos interpretar el equilibrio físico, es una condición que nos va a permitir entender esto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un recipiente con un fondo redondo y depositamos ahí una canica, una bolita, pues lo que va a ocurrir con esta bola es que va a ir en las direcciones que corresponda hasta que encuentre su punto de máxima estabilidad y se va a quedar en ese punto. Este equilibrio es un equilibrio estático. Una vez que haya encontrado el punto de mayor estabilidad, se quedará ahí, se quedará la bolita ahí porque ya ha llegado a ese punto, la estabilidad que se logra. Y todos tenemos idea de qué es el equilibrio. Recordamos, por ejemplo, los malabaristas, se utiliza mucho en cierto arte japonés, como van a ver en la presentación que tienen el link ahí, cuando se ubican las piedritas en un estado en el que logren permanecer ya sin moverse, ¿sí? Que logren una estabilidad. Sin embargo, la diferencia que tiene el equilibrio químico con este tipo de equilibrio, que sería un equilibrio físico, es que este es dinámico, es decir, también se alcanza y siempre se llega al equilibrio porque corresponde al mínimo energético. Entonces una reacción siempre que se vaya a dar en equilibrio, siempre llegará al equilibrio porque corresponde, esa es la condición que corresponde a el mínimo energético, el estado mínimo de energía, y esa es la motivación para que la reacción se dé, que va a llegar a un estado energético de mayor estabilidad. Por eso va a llegar, como ocurre en este caso. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el equilibrio físico, una vez que ha alcanzado el mínimo energético, ahora las reacciones se van a dar en ambas direcciones, pero van a estar permanentemente las especies cambiando de un lado a otro. Esto se ha demostrado experimentalmente, no es que nos parezca, estas reacciones en equilibrio resultan muy particulares, ofrecen mucha información porque, por ejemplo, uno puede ver cómo va cambiando una reacción por cambios de color, una reacción que involucre, por ejemplo, cambios de color. Uno puede ver cómo se va transformando el color y hay un momento en el que ya no observa más cambios, ya no hay más transformación aparentemente. En ese momento en el que ya no hay más transformación aparentemente, es que decimos que se ha alcanzado la condición de equilibrio. Sin embargo,
solamente corresponde a que en ese momento específico se ha alcanzado igualar la velocidad de la reacción directa con la velocidad de la reacción inversa. Como estas dos reacciones están ocurriendo al tiempo, entonces diríamos que A moles de A reaccionan con B moles de B y producen C moles de C más D moles de B. Esto correspondería a la reacción en sentido directo, ¿cierto? Aquí estoy indicando solamente una de estas, que sería la velocidad de la reacción directa. Pero simultáneamente estará ocurriendo otra reacción en la que tendremos que C moles de C más D moles de D están formando A moles de A más B moles de B. Esa sería la reacción inversa, ¿cierto? Tendríamos una velocidad de esta reacción inversa. Entonces, claro, una vez que empieza a darse la reacción, pues irá preferentemente en una dirección particular. Sin embargo, va a llegar un momento en el que se igualen esas velocidades de las dos reacciones. En el momento en que la velocidad de la reacción directa se iguala con la velocidad de la reacción inversa, se alcanza la condición de equilibrio. Esto quiere decir fundamentalmente, esto es lo que nos permite entender fundamentalmente, es que no se alcanza el equilibrio, inmediatamente se empieza la reacción. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la gráfica, y graficamos la concentración en función del tiempo, lo que podemos observar es que lo que es razonable, si voy a empezar desde reactivos, la concentración de los reactivos en principio va a ser alta y se van a empezar a consumir en función del tiempo. ¿Sí? Mientras se van consumiendo los reactivos, la medida en que esto va ocurriendo, si empiezo la reacción desde ahí, pues en el inicio no voy a tener nada de productos, sin embargo los productos se van a empezar a formar y van a aparecer de esta manera. Durante toda la reacción que estamos planteando ahí, no se ha alcanzado la condición de equilibrio. Se alcanzará en un momento determinado que se va a identificar porque las concentraciones tanto de reactivos como de productos se vuelven constantes. Entonces, lo que vamos a observar ahí es que ya no hay cambio en la concentración, pero al principio estas concentraciones estarán variando para poder llegar al punto en el que ahora se igualen las velocidades, ¿sí? Cuando uno busca algunas presentaciones de equilibrio, observa una diagramación de cómo sería esto. Vamos a suponer que aquí hay una persona que está tirando tierra hacia este lado, ¿sí? Tiene una pala y va tirando paladas de tierra y pues las vamos a devolver. Entonces, allá tiene un montículo con tierra, yo tengo aquí un montículo con tierra y empiezan a tirarme una palada, yo la devuelvo. En el momento en el que igualemos la velocidad en la que me tiran la tierra para acá y yo la devuelvo, en el momento en que se iguala la velocidad con la que me están tirando la tierra para acá y la estoy devolviendo, un observador no vería cambio en la cantidad de tierra que hay en ambos lados. ¿Me hago entender? O sea, estaríamos viendo, bueno, pero ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque la misma cantidad que se está yendo está regresando. Eso ocurre cuando se igualan las velocidades y da como consecuencia entonces que la concentración de reactivos y de productos permanece constante. En este caso se hacen constantes, que es lo que se observa en la gráfica. Aquí, una vez que se ha alcanzado esta posición, entonces las concentraciones de reactivos y de productos van a permanecer constantes. Ahora ya no van a cambiar más, porque se han igualado las velocidades y se ha logrado ese punto de estabilidad. Entonces, resumiendo acá, diríamos que las reacciones que ocurren en el equilibrio son procesos reversibles en los que los reactivos se transforman en productos, pero a su vez los productos retornan a reactivos, ¿sí? Que el equilibrio químico, esa condición de equilibrio que se alcanza ahí, a diferencia del equilibrio físico, que es estático, el equilibrio químico es un equilibrio dinámico. Eso se ha podido demostrar también a partir, por ejemplo, de isótopos radiactivos que se incluyen, o de átomos que están marcados
que se incluyen en una reacción y se puede observar que en un momento están en reactivos, después en productos, después vuelven a reactivos, después a productos, entonces van a estar en ambos lados de la reacción. Es una reacción continua, continúa y continúa y continúa, sin embargo las concentraciones tanto de reactivos como de productos permanecen constantes. Otras características que tiene el equilibrio es que se puede dar en sistemas homogéneos, se puede presentar en sistemas homogéneos o en sistemas heterogéneos. En el caso de los sistemas homogéneos, se dará en sistemas acuosos y gaseosos. Pero también aplica en sistemas heterogéneos, en los que puedo tener sólidos, líquidos, cualquier estado de agregación. ¿Qué sería válido ahí? Ok. Si estamos considerando un equilibrio, una situación de equilibrio en la que estas concentraciones permanecen constantes, va a tener un requisito fundamental y es que el sistema sea cerrado. Esto aplica fundamentalmente para las reacciones gaseosas, porque los sistemas acuosos están autocontenidos por su estado de agregación, entonces no habría problema, pero en el caso de los sistemas acuosos, de las reacciones gaseosas, el sistema debe estar cerrado para evitar que ingresen algunos gases que pueden reaccionar o que lo que es más probable que se pierdan los que se están formando. Entonces, para poder que estas concentraciones permanezcan constantes, el sistema debe estar cerrado. Esas son las características fundamentales del equilibrio y es importante no perderlas de vista, tenerlas siempre en cuenta, porque, como les digo, la mayoría de las reacciones que ocurren a nivel metabólico ocurren en el equilibrio y muchas reacciones que se dan en la industria ocurren en equilibrio. De ahí pues la necesidad que tenemos de comprender mejor este tipo de reacciones. ¿Cómo se describe un equilibrio? Entonces, un sistema en equilibrio se puede describir a partir de la expresión de la constante de equilibrio. Resulta precisamente de esta situación que se da cuando se alcanza la condición de equilibrio. Decíamos en cinética, cuando veíamos los mecanismos de reacción, decíamos que una reacción que ocurría en una sola etapa, en un solo paso, la velocidad quedaría descrita por la constante en relación con las concentraciones, cada una elevada a su respectivo coeficiente estequiométrico, ¿sí? El orden de reacción, esto quiere decir que, de acuerdo con la cinética, si una reacción ocurre en una sola etapa, el orden de reacción coincide con el coeficiente estequiométrico. Y simplemente escribiríamos la expresión en cada caso. Para esta reacción diríamos entonces que la velocidad para la reacción que está planteada, vamos a numerarlas para que nos quede más fácil de comprender acá. Entonces, para la primera reacción que está planteada, la expresión de velocidad que se tendría sería que sería igual a la constante por la concentración, por el producto de la concentración de los reactivos. Y si estamos considerando una sola etapa, quedaría determinado el orden de reacción de acuerdo con el coeficiente estequiométrico, esa es la condición que hay. Ocurriría lo mismo con la reacción que estamos planteando en 2, que sería igual entonces a la constante. En este caso, los reactivos serían 6D. De esta reacción, los reactivos serían 6D, esta sería más pequeña, los reactivos serían 6D, y entonces quedarían elevados precisamente a su respectivo coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada. Como estamos hablando de dos ecuaciones de velocidad, podemos diferenciarlas. Entonces diríamos que esta corresponderá a la ecuación de velocidad de la reacción directa y esta corresponderá a la ecuación de velocidad de la reacción inversa. Y entonces la constante en este caso sería la constante directa y en este caso esta sería la constante inversa. Ahora, si lo que está ocurriendo, o sea, si esta velocidad de la reacción inversa sería igual a la constante inversa por la concentración de C elevado a la C
por la concentración de D elevado a la D. Tenemos entonces que esta velocidad directa sería igual a la constante directa por la concentración de A por la concentración de B, cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, ¿sí? Ahí tendríamos una situación, fíjense, en la que tengo un término que es A, que es igual a B, que es igual a C, que es igual a D. Por tanto, puedo igualar A y D, ¿sí? Saco de esta expresión este punto y quedaría entonces que la constante directa respecto a la concentración de A por la de B sería igual a la constante inversa por la concentración de C por la concentración de D. Ahora lo único que voy a hacer es reordenar términos. Los voy a reagrupar para que me queden los de un mismo estilo a un lado y los del otro al otro lado. Entonces tendría que la constante directa respecto a la constante inversa sería igual a la concentración de C por la concentración de D respecto a la concentración de A por la concentración de D. Esta relación de la constante directa con la constante inversa es lo que conocemos como constante de equilibrio. Esa es la constante de equilibrio. Es una razón de las dos constantes de velocidad. Tengo la constante de la velocidad de la reacción directa en relación con la constante de la reacción con la constante de velocidad de la reacción inversa. Esta razón es lo que conocemos como la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, en este sentido voy a tener una expresión que para facilitar la comprensión y la conversación a partir de esto y de acá en adelante, lo que esté escrito a la derecha lo vamos a entender como productos, lo vamos a definir como productos, y lo que esté escrito a la izquierda lo vamos a definir como reactivos, para que podamos avanzar en la comprensión del proceso, ¿sí? Así no vamos a estar diciendo cada rato, es que los productos, pero es que C y D son reactivos de la reacción, sí, son reactivos de la reacción inversa. Pero vamos a observar la ecuación como está escrita y dependiendo de cómo está escrita, vamos a llamar lo que está a la izquierda reactivos y lo que está a la derecha como productos, entendiendo que ambos son reactivos y ambos son productos. Lo que ocurre con estas dos ecuaciones acá, fíjense que lo que podemos plantear con estas dos ecuaciones es simplemente sumarlas. Fíjense que si sumamos estas dos reacciones, lo que voy a hacer es volteo la ecuación 2, ¿sí? La dejo ubicada efectivamente como si esto fueran productos. Entonces, en ese caso es donde aparece una sola ecuación, donde ya no tengo que estar definiendo reactivos a productos y productos a reactivos, y quedo con una ecuación en la que estoy planteando la reacción que ocurre en el equilibrio. Estoy planteando que esta reacción ocurre en el equilibrio y que esa condición de equilibrio se va a alcanzar en cualquier momento. Hay dos situaciones que es muy importante tener en cuenta acá. Lo primero es que cualquier reacción en equilibrio se puede describir a partir de la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Que involucra entonces las especies que están relacionadas en esa reacción. Sin embargo, en términos de la constante, no participan en esta expresión de la constante, no participan las especies que están sólidas o líquidos, ¿sí? Ni los sólidos ni los líquidos participan en la expresión. Así, si por ejemplo yo tuviese esta reacción y resulta que D es líquido, entonces para escribir la expresión lo que tengo que considerar es que estaríamos hablando de la constante de equilibrio, que sería igual a la concentración de C respecto a la concentración de A por la concentración de B, indicando los coeficientes estequiométricos como órdenes de reacción, ¿sí? En este caso, todo lo que estaría ocurriendo es que no estarían interviniendo las especies líquidas o sólidas en la expresión de la constante de equilibrio. Una pregunta, digamos en el caso tal vez que por ejemplo, si en los reactivos hubiera un sólido insoluble, pues un sólido que estuviera en un líquido, por ejemplo, ahí ya no habría nada, ahí no se evaluaría.
Si estamos hablando de un sólido en un líquido, ese es estado acuoso. Si yo tengo un sólido disuelto en un líquido, eso es estado acuoso, no sólido. Entonces, en la expresión de la constante de equilibrio no participan los sólidos y los líquidos porque resulta que la constante de equilibrio tiene unas características muy importantes. La primera de ellas es que es una constante termodinámica. Y el hecho de que sea una constante termodinámica tiene dos implicaciones importantes. La primera es que es adimensional, no tiene unidades, la constante no tiene unidades. Y la segunda es que en realidad no corresponde a concentraciones o a presiones, sino a actividades. Una actividad en termodinámica se define como la relación que hay, la posibilidad que tiene de interactuar esa especie en una situación determinada. Esa actividad se define en el caso de las especies acuosas. Esa actividad se define como las moles que se tienen del sólido, ¿sí? Las moles del soluto en los litros de solución que se tenga, es decir, la concentración de una especie, vamos a decir A, en relación con una mol por litro de solución. Se toma como referencia, se va a comparar, en las actividades no se van a tomar las concentraciones, sino lo que correspondería a la concentración en función de un valor de referencia que es una mol por litro. De esa manera, fíjense que si la concentración está en, vamos a suponer que la concentración de A sean 2 moles por litro de solución, pues si la voy a tener en referencia a una mol, valor de referencia utilizado, fíjense que aquí simplificaría todas las unidades y la actividad termodinámica en términos de las especies acuosas pues corresponderá al valor determinado de la concentración pero sin unidades. Entonces ya no hablaría de 2 molar, sino que diría que simplemente 2, ¿sí? Porque la actividad se relaciona sin unidades en este caso. La actividad para los gases entonces corresponderá a la presión parcial del gas que tengamos, lo que estemos observando respecto a una atmósfera de presión. Este es el valor que se va a tomar también como referencia. La presión de cada una de las especies aquí están en atmósferas y de esa manera entonces se van a simplificar las atmósferas y voy a tener de nuevo la presión parcial pero sin unidades, lo que corresponderá a la actividad termodinámica. En el caso de las actividades en termodinámica para sólidos y para líquidos, se les asigna un valor de 1, se les asigna un valor de 1, no de 0. La actividad termodinámica para sólidos y para líquidos es 1. De esta manera terminan saliendo de la expresión. Ya vamos a hacer un par de ejercicios para esto, ¿sí? En función de esto, el equilibrio se va a describir en términos de su expresión de la constante en los equilibrios que son acuosos y gaseosos, donde el valor va a ser diferente de 1. En el caso de las especies acuosas, sólidas y líquidas, ese valor va a ser estrictamente 1. De esta manera, cuando yo tengo un sistema, bien puedo definirlo una vez que conozco el estado de agregación. Si por ejemplo todas las especies están acuosas, debo poder identificar el estado de agregación para poder escribir la expresión de la constante. Y la expresión de la constante lo que hace es relacionar productos sobre reactivos, fíjense en esto, ¿sí? Estaríamos relacionando productos sobre reactivos en este sentido. Si estas especies que están participando de la expresión del equilibrio están en estado acuoso, entonces esa constante se puede expresar en función de la concentración. La constante de equilibrio en función de la concentración ahora ya no se va a llamar constante de equilibrio, sino que la vamos a definir como constante de equilibrio en función de la concentración o Kc. ¿Sí? Ese Kc quedaría entonces, sería igual a el producto de la concentración de los productos
cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada respecto al producto de la concentración de los reactivos, cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada. Esto simplifica mucho esta situación porque yo puedo observar un sistema acuoso en función de su concentración, de la concentración de aquellas especies que están acuosas. Si tenemos sólidos, en términos de un reactivo que está sólido, no se habla de concentración, porque pues tendrá una proporción que no irá variando, igual que el estado líquido, que son estados de mayor estabilidad, pues no se van a expresar en términos de la concentración. Si tengo un sólido, que era lo que preguntaba Andreita, si tengo un sólido y lo voy a introducir en un líquido, si ese sólido no es soluble, es un sólido y sale de la expresión. Si ese sólido es soluble, entonces va a quedar acuoso y está en la expresión. Pero tiene que estar diluido para poder que participe de esa condición. Cuando estamos hablando de un sistema gaseoso, que bien puede describirse como todas las especies gaseosas o simplemente nos indican la siguiente reacción que ocurre en fase acuosa, los gases se miden en términos de sus presiones parciales. Entonces, esta constante de equilibrio, en este caso, correspondería a la presión parcial de C por la presión parcial de D. Fíjate que es lo mismo. En este lo estoy evaluando en función de la concentración, aquí lo estoy evaluando en función de la presión. Lo que estoy midiendo son presiones, ¿cierto? Entonces, esto elevado a la C y la presión parcial de D elevada a la D. Si consideramos que son procesos en una sola etapa. Respecto a la presión parcial de A por la presión parcial de B. Entonces tendríamos acá esta expresión. Cuando las especies que se están estudiando y que permanecen constantes en este proceso se están midiendo en función de la presión, la constante de equilibrio se define entonces como Kp. ¿Sí? Sería la constante de equilibrio en función de la presión. Para poder hacer el estudio, para poder hacer el análisis de aquello que ocurre con los gases. Entonces, tenemos ya que es una constante termodinámica. Como es termodinámica, resulta siendo una constante adimensional. ¿Sí? Sabemos que no participan los sólidos ni los líquidos de la expresión, salen de la expresión de la constante, sí participan del equilibrio, pero no de la expresión. Por ejemplo, en este caso particular, si tuviésemos aquí A por B, por ejemplo, que fuera sólido, todo lo que hay que considerar es que este estado de agregación no se incluye en la expresión de la constante, porque si lo que estoy incluyendo en esta expresión son actividades, no presiones parciales, particularmente, y la actividad termodinámica para los sólidos es 1, entonces me quedaría este término por 1, por esta razón salen de la expresión de la constante. Ya no participa más de esa expresión de la constante. Entonces, los sistemas acuosos se estudian y se califican de acuerdo a la constante en función de la concentración. Esto en el caso de los sistemas acuosos. En el caso de los sistemas gaseosos, bien pueden seguirse en función de la concentración y se puede expresar un sistema gaseoso, también se puede expresar en función de la presión. Entonces pueden ser para sistemas acuosos y sistemas gaseosos. Pueden expresarse en función de la concentración. Sin embargo, en función de la presión solamente aplica para sistemas gaseosos. La razón por la que yo puedo expresarlo, esto pues porque la presión parcial se estudia en sistemas gaseosos, ¿cierto? Entonces, un sistema gaseoso aplica de esta manera. Ahora, la relación que hay estrecha en esta situación es que si recordamos la ecuación de estado que nos permite evaluar el comportamiento de un gas ideal, pues sabemos que esa ecuación de estado involucra aquí la presión en relación con el volumen, que es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura.
Fíjense que si yo modulo esta ecuación de estado, entonces podría decir que la presión es igual al número de moles por la constante, por la temperatura respecto al volumen, y aquí tendría una expresión, moles en volumen, que corresponde a concentración. De esta manera, los gases pueden expresarse bien sea en función de su concentración o de presiones parciales. Pero las presiones parciales solamente aplican para sistemas gaseosos. Bueno, entonces, una vez que se tiene escrita la expresión de la constante, para escribir la expresión de la constante, todo lo que necesito es ver la ecuación e identificar el estado de agregación, para poder saber cuáles se incluyen en la expresión y cuáles no. Una vez que tengo escrita la ecuación de la expresión de la constante de equilibrio, si reemplazo en esa expresión por concentraciones o presiones estrictamente de equilibrio, voy a tener un valor, ¿sí? Ahí vamos a establecer un valor para esa constante. Entonces, una situación que es importante considerar acá es que en la expresión de la constante de equilibrio no se puede reemplazar cualquier valor de un sistema de equilibrio. Solamente se puede reemplazar las concentraciones o las presiones cuando se ha alcanzado la condición de equilibrio. Ok, entonces recuerden que ahorita que hacíamos la gráfica decíamos que si estamos graficando la concentración o la presión parcial, por ejemplo, respecto al tiempo que ha transcurrido la reacción, pues lo que observaremos será un comportamiento de estos. Pero el equilibrio se alcanza en este momento. Los valores que se reemplazan en la constante son valores estrictamente de equilibrio, ¿cierto? Entonces considera estrictamente valores de equilibrio. Solamente los de esta condición. En otro momento que no sea de equilibrio, no se pueden reemplazar en la expresión. Estrictamente valores de equilibrio. Es decir, concentraciones o presiones parciales de la condición de equilibrio. Ese es otro asunto que debemos considerar acá. Ok. Decíamos que la expresión de la constante de equilibrio corresponde entonces al producto de la concentración de los productos, cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada, en relación con el producto de la concentración de los reactivos, cada uno elevado al coeficiente estequiométrico que le corresponda en la ecuación balanceada. Todo lo que necesito es ver la expresión, identificar estados de agregación para poder escribir la expresión del equilibrio. Una vez que he escrito la expresión del equilibrio, reemplazo entonces en concentraciones o presiones parciales específicamente de la condición de equilibrio, y ahí vamos a tener un valor. Bueno, ese valor de la constante de equilibrio es independiente de las concentraciones iniciales, es independiente de las concentraciones, es independiente de la presión, es independiente de si se inicia por reactivos o productos o por reactivos y productos, ¿cierto? Es independiente de si se inicia la reacción de reactivos, de productos o de reactivos y productos. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de equilibrio en el que tengo A, B, C y D, yo ese equilibrio, esa condición de equilibrio puedo llegar, por ejemplo, si estamos hablando de un sistema gaseoso, decíamos que el sistema debe ser cerrado, entonces puedo inyectar A y B y se va a formar el equilibrio porque A y B van a producir C y D. Esto va a estar en equilibrio, entonces en un momento determinado de la reacción va a producir C y D, los voy a tener así. O puede ser que no inicie por A y B, sino que la reacción la inicie y la ecuación quedará de la misma manera. Si yo estoy iniciando la reacción de C y de D, no tengo que voltear la ecuación sigue siendo la misma, pero voy a empezar la reacción de C y D.
Si la reacción la empiezo de C y D, cuando alcance la condición de equilibrio, las concentraciones de A, de B, de C y de D van a ser las que correspondan para esa condición, ¿cierto? O puedo empezar de A y de B y de C y de D al tiempo. Puedo inyectar o reactivos o reactivos y productos, y eso no cambia el valor de la constante. El valor de la constante no va a cambiar en ese caso. El valor de la constante no cambia porque empiece de reactivos o de productos o de una mezcla de reactivos o productos. No depende de la concentración, no depende de la presión, es independiente de todos estos valores. La constante de equilibrio, lo que sí tenemos que tener muy presente es que depende fundamentalmente de la temperatura. Recuerden que la constante de equilibrio no es más que una razón de constantes de velocidad, y la constante de velocidad depende de la temperatura. Entonces depende estrictamente de la temperatura y depende de la forma de presentar la ecuación. Es de lo único que depende el valor de la constante, ¿cierto? De la forma de presentar la ecuación. ¿Por qué depende de la forma de presentar la ecuación? Porque fíjense que si yo estoy escribiendo la ecuación de esta manera, estoy diciendo que este término es el que va en el numerador y este término es el que va en el denominador. Si yo escribo la ecuación empezando de productos, la reacción que estará ocurriendo es la misma. Pero ahora tengo los productos dentro de la expresión en reactivos y los reactivos en productos. Mientras tenga la ecuación escrita así, no importa si estoy empezando de productos, de reactivos o de ambos, el valor de la constante será el mismo. Sin embargo, si volteo la ecuación, ahora ya la expresión de la constante no será igual, el valor de esa constante no será igual para eso.